En medio de la nada. A lo largo de mi vida he escuchado leyendas, cuentos y relatos de horror. No puedo ocultar mi fascinación por este tema, y siendo honesto, uno jamás piensa que las vivirá a carne viva, y cuando nos pasan, he ahí lo interesante. Cada quien tiene su propia versión, y esto se vuelve una historia más de muchas que se pueden contar. Lo que nos pasó unos primos a mí cerca del año 2015 fue algo que vivimos juntos, pero cuando nos volvemos a encontrar cada año y escucho la versión de cada primo, la historia cambia. Solo son detalles que se agregan, que se olvidaron con el paso de los años, pero ante todo esto quisiera compartirles mi versión de la historia. 2015. Para ese año, yo tenía alrededor de 15 años. Recién acabábamos de graduarnos de la preparatoria y mis padres querían conmemorar tal fecha saliendo de viaje. Y siempre el destino era el mismo, la casa de los abuelos en el Sabino, Guanajuato. Ciertamente, no me parecía una mala idea tener que ir a ver a la familia, pero lo que a mí me hubiera gustado era realizar un viaje a otro lugar. Esto con el fin de que realmente sea algo memorable o que nunca olvidaría en mi vida. Llegamos a mediodía a la casa de los abuelos. Varios primos ya se encontraban allí. Con la mayoría de ellos tenía en común que también se habían graduado o salido de vacaciones. Uno de mis primos mayores, a quien llamaré Paco, tuvo la idea de que viajáramos hacia el municipio de Guanajuato, pues se acercaban las fiestas del Festival de Cervantino y querían ir a visitar el lugar. Pero no estábamos tan cerca. Eran aproximadamente 2 horas de recorrido desde el Sabino hasta Guanajuato. Sin embargo, logramos convencer a todos los tíos para que nos dejaran ir. Éramos un total de 4 primos los que saldríamos de viaje hacia Guanajuato, por lo que mi primo Paco consiguió que su padrastro le prestara una camioneta tipo Suburban para viajar más cómodos. En lo personal, me encontraba emocionado. Sería un viaje solo de primos, y la idea era regresar en un par de días. Así que nos preparamos con todo para salir justo después de la comida y llegar con suficiente luz a Guanajuato. Fue de este modo que al cabo de las 2 en punto salimos en camino. Quedamos en avisar a la familia en cuanto llegáramos, pero a decir verdad, fue lo primero que olvidamos, nada más tocamos la carretera. No teníamos un itinerario, solo llegaríamos y disfrutaríamos todo lo posible a donde fuéramos. Para mí sería una experiencia única, pero a todo esto pasó algo que no nos percatamos, y es que a pesar de la habilidad que mi primo Paco tenía en carretera y el copiloto, quien era su hermano, nos perdimos y no pudimos dar con la ruta correcta. Era algo extraño, pues la carretera no parecía que nos fuera a desviar, era casi línea recta. Sí llegamos a parar un par de ocasiones y nos desviamos un poco para ir al baño o buscar comida, pero nos incorporábamos nuevamente al camino. Ya habían pasado más de 3 horas desde que salimos del Sabino y no dábamos con Guanajuato. Mi primo Ricardo sacó el celular con GPS, pero desafortunadamente no daba señal. Tuvimos que parar un rato para estirar brazos y piernas, mientras que entre los primos mayores estudiaban el mapa para identificar de qué manera nos habíamos desviado. Uno de mis primos con el que yo me llevaba muy bien, quien se llamaba Fernando, sugirió que nos regresáramos y mejor saliéramos más temprano al día siguiente. Pero llevábamos 3 horas de recorrido y Paco no quería regresar. Además, nos comentó que no nos preocupáramos, llegaríamos a algún pueblo y pediríamos indicaciones. Sin embargo, creo que la sugerencia de Fernando había sido buena, pues de haberlo escuchado, nos hubiéramos evitado perdernos aún más en la penumbra de la noche. El mapa ya lo habían dejado de lado. Era absurdo revisarlo cuando no teníamos ninguna idea de dónde estábamos. Y peor aún, los celulares estaban muertos. No había señal alguna que nos pudiera ayudar. Por fin, en medio de la nada, comenzamos a ver casas a un costado de la carretera. Ya estaba metiéndose el sol, por lo que se podía esperar que los habitantes encendieran la luz del interior.
pero cada casa por la que pasábamos estaba en plena oscuridad. No se veía que nadie viviera allí. Paramos justo en un par de casas, y mientras que Paco se encontraba tocando la puerta de una de ellas, nosotros lo hacíamos en otra, pero tuvimos la misma suerte. Nadie nos abrió. Parecía que fuera un poblado fantasma. Fue cuando Ricardo divisó que a lo lejos se podían apreciar unas luces titilando. Ya había oscurecido en su totalidad. Habíamos perdido mucho tiempo esperando a que nos abriera alguien, que perdimos la noción del tiempo. Por ello, no tuvimos otra opción que dirigirnos hacia allá, donde Ricardo vio las luces. No fue nada sencillo. Pensamos que llegaríamos rápido, pero para poder llegar a la casa, tuvimos que adentrarnos al poblado, el cual, al igual que las primeras casas, se encontraban sin ninguna alma. Estaban a oscuras. Durante el trayecto no había luz alguna, solo la que proporcionábamos nosotros por la camioneta. Inclusive no había alumbrado público, o no estaba encendido. Ricardo mencionó que era muy probable que nos encontráramos en una hacienda abandonada y que solo se habían quedado unos cuantos viviendo allí. Al cabo de varios minutos en terracería, llegamos por fin a una enorme casa. Era muy diferente a las demás en cuanto a estilo y tamaño, y solo tenía las luces del exterior prendidas. Estacionamos la camioneta por fuera, y justo antes de salir, mi primo Fernando tuvo la idea de que mejor todos durmiéramos dentro de la camioneta. A mí me parecía una buena idea. No me daba muy buena espina el lugar, pero Paco nos mencionó que no teníamos nada que temer y que en el peor de los casos nos negarían la entrada o no nos dejarían quedarnos allí. A los pocos segundos, Ricardo ya se encontraba tocando la puerta, la cual era de metal y sonaba con bastante fuerza. Yo decidí bajar de la camioneta. Aún recuerdo el clima, el cual se ponía cada vez más helado. Me alejé un poco de ellos para orinar en unos arbustos que estaban cerca de allí, y mientras lo hacía, pude percatarme de que había alguien cerca de donde me encontraba. Al principio me puso la piel chinita ver a alguien parado muy cerca mío. Y esta persona no se movía en lo absoluto, pareciera que solo era un maniquí. Le saludé, pero no me hizo caso. Es más, no se inmutó en nada, pues ni un músculo movió. Mi primo Fernando me escuchó hablarle a la silueta y se acercó conmigo para preguntar si todo estaba bien, y justo cuando volteé para decirle que del otro lado había alguien, ya se había esfumado. No sabía qué decirle. Yo estaba muy seguro de haber visto una persona parada a unos metros de mí. Se escuchó un fuerte estruendo y la puerta de metal se abrió por fin. De ella salió un anciano que veía a mis primos Paco y Ricardo con detenimiento. Ellos le explicaron lo que había ocurrido y querían preguntarle si nos podían prestar un teléfono para comunicarnos con la familia. Aquel anciano nos comentó que desde hace muchos años los servicios que tenía la hacienda se habían perdido. Solo les quedaba un generador de luz. Creo que el anciano notó en nuestro rostro la desesperación y cansancio, pues nos invitó a quedarnos a dormir esa noche. Ciertamente, soy de la idea de que no se puede confiar en extraños, pero dadas las condiciones, yo no tenía los ánimos para quedarme a dormir afuera o en la camioneta. Mi primo Paco me pidió ayuda para que yo cerrara las ventanas en la camioneta, mientras que él la estacionaba, y mis primos Ricardo y Fernando entraban a la casa para ubicar la habitación que nos prestarían. Por dentro, la casa no se podía distinguir del todo. No había luces encendidas. El anciano solo caminaba por delante de nosotros con una vela muy parecida a un cirio, pero más pequeña. Nos pidió que lo siguiéramos al segundo piso, y justo antes de subir pude ver a más gente en el jardín de la casa. Allí se encontraba una niña en un columpio en plena oscuridad, y detrás de ella pude alcanzar a ver a dos niños, quienes corrían uno detrás del otro. No alcancé a ver a nadie más. Mis primos ya se habían subido y no quería quedarme solo en la planta de abajo.
El anciano nos mostró una habitación, la cual era bastante grande, y el ventanal daba justo a la entrada por donde habíamos ingresado. Se podía ver la camioneta allí afuera. Nos prestó un par de veladoras, para luego otorgarnos cobertores a cada uno. Me pareció un gesto muy amable de su parte, pues no cualquiera hubiera confiado en 4 desconocidos. Sin embargo, el prestarnos la habitación venía con una advertencia. Por nada del mundo y por ningún motivo, sea cual sea el ruido que escuchemos o que nos llamen a la puerta, no teníamos que abrir. Nos prestaría la habitación con el fin de no salir de ella. Yo sentía alivio, pues recién había orinado y no tenía necesidad de ir, mas aún no sabía la condición de mis primos. El anciano se retiró para dejarnos a solas. Cuando nos encontrábamos todos acostados para romper el hielo, el primo Paco comentó que era un lugar muy tétrico, pues le parecía complicado que vivieran así a oscuras. Ricardo comentó que le parecía más raro que no hubiera nadie más en la casa, a lo que yo le comenté que no era así, pues yo había alcanzado a ver 3 niños en el jardín. Ricardo me alegó que era imposible, pues mientras subíamos las escaleras, él no quitó la mirada del columpio, pues veía que éste se mecía con el viento. Y cuando estuve a punto de mencionarle a la niña, una serie de risas provenientes del pasillo se escucharon. Eran risas de niños. Le dije que allí estaba la prueba y que si quería podíamos abrir la puerta para que los viera correr. Pero fue Fernando quien nos recordó las advertencias del anciano de que no abriéramos para nada, así que decidimos dejarlo. No era muy tarde. Recuerdo que apenas eran las 11 de la noche. Aquellos niños aún se escuchaban jugar en el pasillo y no nos dejaban conciliar el sueño. La batería de mi celular estaba ya por agotarse. Tenía la intención de comunicarme con mis padres más tarde. Fue cuando Paco, ya cansado, se levantó mientras escuchaba las risas de los niños. Nos comentó que les metería un buen susto para que se fueran a dormir. Fernando le recordó que no abriera la puerta, pero Paco le dijo que no temiera de nada, pues no pretendía abrirla. Y mientras los niños reían y corrían en el pasillo, mi primo golpeó fuertemente la puerta diciéndoles que se callaran. Acto seguido, quedó todo en silencio. Paco, contento con lo que había logrado, se regresó a la cama y al acostarse nos golpearon la puerta con mucha fuerza. Paco se sobresaltó, pues después de ello escuchó la risa de los niños. Se dirigió a la puerta y la abrió de golpe para encontrarse con nada. No había nadie. Cerró la puerta de la habitación y le preguntamos si había visto algo, y nos confirmó que no había nada. Ricardo le comentó que mejor lo dejara así, pues esto ya se estaba saliendo de control. Ya pasada la medianoche, nadie decía nada. Yo estaba buscando señal en diferentes posiciones de la cama, pero no tuve éxito. Y en ese momento se empezaron a escuchar una serie de murmullos que provenían del pasillo. Mi cama era la más cercana a este, así que me levanté para escuchar con más detenimiento. Y aquellos murmullos se convirtieron en lamentos de una mujer. Eran bastante desgarradores. Por alguna razón no podía mover las piernas, pues era tanto mi pánico que mis extremidades no reaccionaban, y a los pocos segundos alguien tocó mi hombro. Me di la vuelta como pude y vi que se trataba de Paco. Me pedía guardar silencio para escuchar también los lamentos de aquella mujer. Podía escucharse que alguien pasaba frente a la puerta y lloraba. Esa mujer preguntaba por sus hijos, y pensando que nosotros los tuviéramos dentro del cuarto, Paco le respondió que ahí no estaban sus hijos. Apenas pude reconocer su voz, pues se escuchaba que hablaba con mucho pavor. Los demás se despertaron y preguntaron qué era lo que pasaba, a lo que Paco les comentó que alguien preguntaba por sus hijos, y en ese instante se escucharon las risas de los niños, pero ahora dentro de nuestra habitación.
Fernando se asustó tanto que pidió a Paco que nos fuéramos ya de allí, que no nos quedáramos más. Aquella mujer seguía insistiendo frente a nuestra puerta y no dejaba de tocarla. Paco ya se encontraba desesperado y le gritó a aquella mujer que ahí no estaban sus hijos. Después todo quedó en silencio. Ricardo comentó que a primera hora que saliera la luz del día nos retiráramos. Él tampoco soportaba un minuto más en ese lugar. Tomamos la decisión de dormir todos juntos en la misma cama, aunque sea sentados, pero sin separarnos. Un par de ocasiones tuve la sensación de que alguien nos observaba dentro de la habitación, y en una de esas abrí los ojos para encontrarme con varias siluetas que nos veían atentos. Pude apreciar lo brillante de sus ojos, los cuales nos los cerraban, y sin darme cuenta caí dormido por el cansancio. Un rayo de luz sobre mi rostro me despertó. Pude apreciar con mayor detenimiento la habitación en la que estábamos. Por la oscuridad no la había apreciado bien, pero ahora podía notar lo tétrico de ella. En las paredes había marcas de pentagramas dibujados y el nombre de varias personas escritos sobre ellas. Las cortinas se encontraban desgarradas o les faltaba un buen tramo, y no se diga de la puerta, se encontraba abierta en su totalidad. Desperté a los demás preguntándoles si ellos la habían abierto, pero todos lo negaron. Paco no quiso esperar un segundo más, tomó las cosas y nos pidió que lo siguiéramos. Ya nos íbamos de allí. Al salir al pasillo, se podía apreciar una casa en total ruina. Las paredes estaban manchadas y llenas de lo que parecía ser moho. Al bajar los escalones, me asomé al patio donde había visto a los niños y el columpio, para mi sorpresa, se encontraba roto. Era imposible que algún niño se pudiera columpiar en él. Salimos a la camioneta y antes de subirnos, vimos que varias manos de niños se habían marcado en las ventanas. Paco no quiso averiguar si eran reales o no, o qué fue lo que había ocurrido. Abrió la camioneta para subirnos y ya retirarnos del lugar. Yo aún no podía creer todo lo que habíamos vivido. Quisiera decirles que es todo, pero no fue así. Mientras salíamos de esa hacienda, las casas que habíamos visto antes de llegar se encontraban en total abandono. En plena oscuridad no se veía nada, pero aquellas casas eran más terroríficas con luz de día que en la noche. Salimos hacia la carretera y decidimos tomar el camino de vuelta al Sabino. A los pocos minutos, la señal volvió al teléfono y los mensajes no se hicieron esperar. Decidimos no responder nada hasta llegar a la casa de los abuelos y contar lo que nos pasó. Hoy en día, como les comenté desde un principio, cuando tenemos la oportunidad, los mismos primos que pasamos por esa experiencia nos juntamos a cenar para recordar aquellos momentos. No sé, quizás solo sea idea mía. Presiento que en aquel lugar algo extraño pasó años atrás y que aún hay almas en pena. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.